Bueno, pues en esta ocasión nos encontramos con el doctor Miguel Ángel Arreola. Él es director médico de los laboratorios Lamont, unos laboratorios con muchos años en el mercado en México, 80 años en el mercado mexicano con varias marcas famosas. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, gracias por aceptar la entrevista. Hola, buenas tardes, Carlos, y a todo tu auditorio, y muchas gracias por la invitación. Siempre un placer poder platicar con medios como el tuyo. Y sí, Leomont es una empresa mexicana con más de 80 años en el mercado nacional y tenemos medicamentos para diversos padecimientos en beneficio del dolor humano y de todo lo que en México se pueda requerir en ese sentido. Y bueno, tenemos presencia también en Latinoamérica, ¿no? Y en otros países. Entonces, bueno, creo que muy meritorio el tamaño de la empresa y la extensión y el alcance de la misma, ¿no? Pues muchas gracias por la invitación. Padrísimo. Y bueno, por hoy el motivo de la conversación es hablar sobre este asunto de la... estamos a punto de vivir una época difícil, una época que nunca habíamos vivido tanto en la Ciudad de México como en el mundo, en el que vamos a convivir con dos virus importantes, ¿no? Primero, esta etapa de la influenza que no se acaba, del COVID-19 que no se ha acabado, aunque por ahí pareciera que se ha bajado un poco la guardia y que hay quien ya lo da como que ya existe y ahí a ver si me da o no. Y otro que es el virus de la influenza, que es un viejo conocido para nosotros. ¿Qué representa esto que está por venir? ¿Qué es? ¿Estamos en doble riesgo? ¿Qué pasa con esto? Mira, Carlos, déjame decirte, sí, la pandemia, al parecer, las cifras de repente mejora y de repente ya no está mejor, y entonces la pandemia sigue. Y bueno, ahorita sí se han relajado las medidas de contención del virus. Ya estamos escuchando reportes en las noticias, ¿no? Que en Europa, en algunos países, se está reactivando la infección de cada vez más personas también en Europa y ya están tomando otra vez sus medidas de precaución. En México, bueno, todavía la pandemia sigue vigente, vamos a decirlo así, sigue vigente. Y se acerca en la primera semana de octubre o semana 40 del año, que siempre coincide última de septiembre, primera de octubre. La semana 40 del año empieza la temporada de influenza. Empieza la semana 40 de un año y termina en la semana 20 del año siguiente, ¿no? Entonces tenemos 12 semanas del año que termina, de octubre a diciembre, y luego tenemos de enero a mayo, que esa es la temporada, digamos, de la influenza en nuestro país. Y ahora en octubre va a chocar la pandemia de COVID con nuestra enfermedad ya endémica, que es la influenza. Y sí, esos dos virus, si pueden confluir en una persona, le podríamos llamar que podríamos tener una sindemia, que es la sinergia entre dos epidemias. O una epidemia que puede ser la de COVID o pandemia, y una epidemia o una endemia como es la influenza en nuestro país. Si un paciente tiene los dos virus, pueden los dos virus tener una actividad sinérgica y entonces uno potenciar al otro. Luego entonces los pacientes se pondrían más graves. Ahora, las dos son enfermedades respiratorias y que pueden convertirse en pulmonares. De ahí la preocupación de que sí tengamos esta sindemia, que es la conjunción de las dos. A ver, ahí nada más para parar un poquito. O sea, puede darse el riesgo de que una persona llegue a tener las dos enfermedades de manera simultánea. Sí, de hecho ya hay alertas de parte de las autoridades de salud en ese sentido, de que cómo nos vamos a preparar para tratar de evitar esa sindemia. Seguramente se dará en la gente, pero esperamos que no sea mucha gente, porque una característica de una sindemia es que te aumenta morbilidad, quiere decir más enfermos, y te aumenta letalidad, o sea que va a haber más muertos. En el caso de que se conjuntaran estos dos virus. La probabilidad de muerte por COVID, tú sabes que va del 5 al 8%, o sea, y son personas que tienen más de 60 años y que tienen otra comorbilidad como diabetes o son hipertensos, etc. Entonces, dentro de esa característica, si le sumas a COVID influenza o a influenza le sumas COVID, tienes esta sindemia. Y entonces ahí puede ser más grave, aumenta morbilidad, o sea,
enfermos y aumenta mortalidad, o sea, el número de muertos. Por eso se van a tomar ciertas medidas para tratar de evitar esta sindemia. Y bueno, a ver, ahora sí que vamos por pasos. Digo, a mí de entrada me sorprendió esto que una persona puede padecer de dos enfermedades. Con respecto a la influenza, que digo, como decía al principio, parece que es una vieja conocida. ¿La influenza puede ser tan grave como el COVID o la influenza que vivimos hace 10 años con el H1N1? ¿Era otro tipo parecido al COVID? O sea, ¿qué pasa con eso de la influenza? Porque de repente decimos influenza y da miedo, ¿no? Pero la influenza es una enfermedad, digamos, que siempre ha estado. Sí, al menos desde nuestra pandemia, bueno, hay desde 2002, pero nuestra pandemia en México, ajá, la que se hizo famosa, fue la de 2009, ¿no? 2009-2010, donde nos dio más duro, digamos, ¿no? Nos pegó más duro. La influenza es otro coronavirus, que también es una enfermedad respiratoria, que es otro tipo de coronavirus, y que tiene clasificación. Entonces, cuando tú hablas de H1N1, es un tipo de influenza. Y el otro más común también, después del H1N1, viene la H3N5, que es otra clasificación. Son las dos que nos dan más en México, esas dos tipos de influenza. Sigue siendo influenza. Y hay una influenza tipo B y una influenza tipo A inespecífica. Todos esos son virus de influenza. Y las vacunas tienen siempre 3 o 4 componentes para atacar estas diferentes cepas virales. Una de las preparaciones que tiene México es que nos vacunemos lo más pronto posible entre octubre y diciembre y que estemos todos vacunados contra influenza, o si no todos, la mayoría, ¿no? La gran mayoría y sobre todo los adultos estén vacunados contra influenza y tratar de evitar que si llegaran a adquirir COVID no les pegara también la influenza, o sea, no se contagiaran de las dos cosas. Esa es una. Y la otra preparación que tiene México también es el tener mucho oseltamivir. O oseltamivir es un medicamento que se usa para influenza. Entonces nos tenemos que armar muy fuerte con oseltamivir en el país para que tengamos la disponibilidad. De hecho, Leomón tiene un oseltamivir, hay otros oseltamivires en el país, pero esto nos va a ayudar a que también cuando alguien le dé influenza lo tratemos tempranamente, o cuando sepamos que alguien está expuesto a alguien con influenza, le podamos dar un tratamiento profiláctico, o sea, de prevención, para que no le dé influenza. Entonces tenemos que estar muy bien armados contra influenza, vacunas, tratamientos a través de oseltamivir, y bueno, seguir teniendo las medidas que ya todo el mundo conoce contra COVID. O sea, más bien para prevenir COVID, que es el cubrebocas, la sana distancia, etcétera, el lavado de manos, etcétera. Todo lo que ya la población tiene muy bien. Aquí algo de lo que señalaba, y es muy importante porque además mucha gente no lo sabe. Para la influenza hay un tratamiento, para el COVID no. Exacto. Esa es una muy buena aclaración, Carlos. O sea, para influenza hay un tratamiento que te acorta la enfermedad, te evita la gravedad, que se llama oseltamivir. Y hay un par de medicamentos más que no están disponibles en México de manera extensa, como es el oseltamivir. Pero tenemos tratamientos para reducir la gravedad. A veces el oseltamivir no te quita la influenza, pero te acorta el tiempo de enfermedad y te disminuye muchísimo la posibilidad de que te dé una neumonía. Para hablar en términos más claros, la influenza se puede complicar con neumonía y eso es lo que te puede acercar a un cuadro fatal, ¿no? Entonces, claro, no es lo más común. Influenza lo más común es que te dé una gripe, mucha fiebre, te sientas muy mal, te recuperes. Eso es lo más normal. Pero hay pacientes que están más susceptibles a que les pueda dar una neumonía. Lo mismo pasa con COVID, nada más que COVID es más agresivo. O sea, COVID es un virus más agresivo que influenza. Lleva a más pacientes a neumonía, a tenerlos más graves. Y bueno, de las diferencias entre las dos enfermedades, yo te podría decir que son muy similares, nada más que en COVID estamos viendo más faltas de aire, más insuficiencias respiratorias, más neumonías y más pérdida del olfato y del gusto por el virus. Que en la influenza no lo vemos tradicionalmente, eso no lo vemos tanto. En COVID se presenta esto, pero tener en cuenta las dos son enfermedades virales respiratorias y son susceptibles de complicarse con neumonía, por eso hay que cuidarse.
Respecto a la vacuna de la influenza, ¿la vacuna garantiza que no voy a tener influenza o me va a proteger de algunos tipos de influenza o me va a dar influenza más leve o me va a dar una reacción cuando me la ponga y me va a dar influenza a los 2 días? ¿Qué pasa con eso? Excelente pregunta. No, esto es para que todos nuestro auditorio lo tenga en cuenta. En medicina no hay garantías, no hay garantías, pero sí sabemos que la gente que se vacuna contra la influenza tiene más del 90% de probabilidades de que no le dé influenza, contra el que no se vacuna, que puede tener hasta el 80% de probabilidades que le dé. Entonces hablamos de probabilidades. Entonces, si tú me dices, ¿te pones la vacuna? Pues claro que me la pongo porque me disminuye muchísimo la posibilidad de que me dé influenza. Y así es con todas las vacunas. Lo que hacen es disminuir drásticamente la posibilidad de que te dé la enfermedad. En medicina no hay 100%, ni hay 0%, no existe eso. Entonces, sí te puedo decir que si tú me dices, oye, Miguel, ¿me vacuno? Sí, vacúnate, porque te va a disminuir muchísimo la posibilidad de que te dé la enfermedad. Y todavía si te llegara a dar, bueno, tenemos el tratamiento, ¿no? Todavía. Entonces, por eso influenza no queremos que sea otra vez un motivo grande de preocupación mientras se tenga el insumo necesario para la población. ¿Y hay insumo necesario? Digo, o sea, ustedes son un laboratorio y lo fabrican y demás, pero sí es una medicina fácil de encontrar para tratar la influenza. Aquí en la familia tuvimos un caso hace un par de años donde sí encontramos al final la medicina, pero fue un poquito difícil conseguirla. Sí, mira, Leomón tiene uno Celtamivir, ¿no? Se llama Celtaferón, mucha gente ya lo conoce, y hay otros oseltamivires en el mercado. Yo creo que se puede conseguir fácil. Aquí estuve leyendo unos reportajes hace poco, tanto de la Secretaría de Salud o de estos funcionarios de salud, que nombres no recuerdo, pero donde decían que nos íbamos a armar con más vacunas este año, que siempre se compraban alrededor de 30 millones, que este año se iban a intentar comprar 50 millones de dosis de vacuna para que la población tuviera más puntos de acceso y más acceso a la vacuna y nos pudiéramos vacunar todos. Que estas son las vacunas que se ponen en el sistema público, ¿no? Porque también se las puede uno poner en el sistema privado. Sí, también. Es más fácil conseguirla en el sistema privado, nada más que es más caro, ¿no? Pero vamos, o sea, sí se puede. Entonces, vacuna contra la influenza uno la podría conseguir y parece ser que el sector público se va a armar mejor este año con vacunas, con más dosis de vacuna. Y la otra es que sí están mencionando que se están cubriendo ya requerimientos de oseltamivir. ¿Qué tanto va a llegar esto en la realidad? Pues yo no te lo puedo asegurar, Carlos, pero ya hay reportajes y reportes de que el gobierno se está preparando con vacuna y con medicamento para la influenza, porque sí representa un riesgo importante el que se conjuguen estas dos enfermedades en la población. Cuando dan a una persona no es tan grave, pero ya cuando hablamos de una población, bueno, la situación se puede poner crítica, ¿no? Y hay otra cosa que te quiero comentar, o sea, hay otros virus, el virus del Zika, el chikungunya, el dengue, claro. Ahí también puede haber sindemia, COVID con dengue, por ejemplo, en las zonas tropicales de nuestro país, o en donde hay mosquito del Zika, pues puede unirse COVID con esos virus, o sea, son menos representativos en tamaño de población, pero pues también existen esas sindemias. Y bueno, ¿qué va a pasar también? Me imagino hoy una persona que empieza a tener síntomas, fiebre, por ejemplo, pues es una causa de alarma, ¿no? Para ir al hospital, para ir al médico. ¿Hay alguna forma de identificar que uno tiene influenza en vez de COVID o los síntomas son tan parecidos que hay que ir al médico o al hospital a descartar? ¿Qué pasa con eso? Excelente pregunta también, o sea, muy buena pregunta. Es tan buena que es un poco complicada, pero sí, la prueba de influenza es muy específica para influenza, o sea, te detecta el virus de influenza y el virus COVID también. Lo que se está tratando de implementar es que las pruebas sean más rápidas y más fáciles de adquirir. Ahorita una prueba de COVID te puede tardar 12 horas un día. Quieren que la prueba COVID tarde 3 a 4 horas para rápido diferenciar si es COVID o es influenza. Si es influenza y no estás grave, te mando a tu casa. Si es COVID, te mando a una zona del hospital o te mando a tu casa, en fin, para saber cómo acomodar a los enfermos y no estarlos mezclando en los hospitales. ¿Es la misma prueba o hay que hacer dos pruebas diferentes? Son dos, o sea, puede ser una muestra de sangre, pero son dos pruebas diferentes. Okay. Una prueba mide COVID y la otra prueba mide influenza. Son dos cosas diferentes.
Entonces, lo que también el gobierno se estaba preparando es en tener pruebas. Cuando un paciente llegue con sintomatología delicada, respiratoria, poder diferenciar rápido si es COVID, es influenza o son las dos, para tener zonas para esos pacientes. Si no, yo meto a un paciente de COVID entre varias influencias, entonces convierto al de COVID en influenza y al de influenza en COVID. Sí, Entonces, sí. estoy yo favoreciendo la sindemia. Entonces, por eso es bien importante tener las dos pruebas. Me llega un paciente grave al hospital, le aplico las dos pruebas, en pocas horas sé si es influenza, COVID o las dos. Y entonces ya sé dónde llevar a ese paciente. Si requiere hospitalización, por supuesto. Si no requiere hospitalización, lo mando a su casa con tratamiento. Pero vamos, esa es la idea de que en estas sindemias se van a tener que poner muy abusados para que no favorezcamos en el mismo sistema de salud privado o público, no estemos favoreciendo que se conjuguen las endemias. Ayer en Twitter estaba comentando que iba a hablar sobre esto y me hicieron una pregunta que digo, me pareció importante. Hoy en día, con la gente en confinamiento, con otro estilo de vida y demás, puede ser más propensa a tener una enfermedad como influenza en esta época, porque pues no ha salido, no le ha dado el sol, cosas por el estilo, está comiendo diferente, etcétera. Puede haber un riesgo de que la gente sea más propensa a este tipo de enfermedades ahorita, o no se sabe, o no, o nada que ver. No, mira, lo que podemos hacer es basarnos un poco en los datos que ya tenemos. O sea, más o menos en medicina, para prever un poco qué va a pasar, nos basamos en lo que ya pasó, ¿no? Y entonces en base a eso decidimos qué medidas se puedan tomar. Lo que hemos visto es una caída drástica de las infecciones respiratorias, entre ellas influenza. ¿Por qué? Pues porque la gente se pone el cubrebocas, se lava las manos, sí. Estamos haciendo más higiénicos en todo, entonces las infecciones respiratorias, se cayó el número. No hay escuelas. Entonces, qué padre, no hay escuelas. Un niño contagiaba 4 amiguitos, ahora ya no hay eso, ya no existe eso. Entonces, obviamente la cantidad de infecciones respiratorias disminuyeron. Entonces, si estamos confinados o guardados, como dicen algunos, y nos estamos cuidando con el lavado de manos, el cubrebocas, el no estarnos abrazando y saludando y dando beso, y todo eso va a favorecer que la infección respiratoria baje, ¿no? Pero la gente que tiene que estar afuera, trabajando, subiéndose a un transporte público un tanto saturado, qué sé yo, están en riesgo de tener uno o los dos virus. Entonces, ahí esa es la gente de la población con más riesgo. Pero lo que sí sabemos es que tanto influenza como otras infecciones respiratorias disminuyeron por todos los cuidados que estamos teniendo por COVID. Entonces, son medidas saludables, definitivamente, ¿no? Entonces, es eso. Sí sabemos que podemos tener menos casos de influenza, pero también sabemos que los casos que tengamos pueden ser más graves. Ajá, qué buen dato. Y entonces, bueno, la siguiente pregunta era eso, ya más o menos me la respondió. Los cuidados son prácticamente entonces los mismos, los que debemos de tener, ¿no? Estornudo de etiqueta, toser tapándose, usar cubrebocas aprovechando que lo estamos usando y que a lo mejor ya se va a quedar para siempre, lavarse las manos, no estar muy de cerca con una persona, etcétera. O sea, los cuidados para evitar influenza son prácticamente los mismos del COVID. Sí, la respuesta es así, tajante, sí. O sea, para protegerte de influenza es no entres en contacto con la gente, lávate bien las manos, usa el estornudo de etiqueta, usa el cubrebocas, es lo mismo. Yo creo que todo lo que hemos construido con COVID nos va a servir ahora para influenza. Sin embargo, siempre el riesgo va a estar ahí y lo que nos habla más del riesgo que va a estar ahí es la cantidad de enfermos por COVID que tenemos al día y la cantidad de mortalidad que tenemos en México por día. O sea, eso nos dice que la enfermedad está vigente, está presente. Entonces, qué bueno que nos cuidemos la mayoría, pero siempre va a haber una población que se va a enfermar. Entonces, en esa población que se va a enfermar es donde se puede dar esta sindemia que ahora tiene trabajando mucha gente para que tenga el menor estrago posible en México, ¿no? Y te voy a dar otro dato interesante. Hay publicaciones que te dicen que a los países que más influencia tuvieron del 17 al 19, hablamos a nivel mundial, hay estudios multicéntricos, o sea, hay muchos centros, Estados Unidos, Malasia, Sudáfrica, Europa, etcétera, que dicen que los países que sufrieron más influenza en 17, 18 y 19 sufrieron más COVID en 2020. Entonces, hay una correlación de enfermedades virales respiratorias. Ya los países tienen como cierto comportamiento con las infecciones virales.
Entonces, los países que tuvieron menos influenza esos años tienen menos COVID ahora. Los que más tuvimos influenza en esos años tenemos más COVID ahora. De hecho, en Latinoamérica, México fue el país que más casos aportó a la cifra latinoamericana de influenza. Y bueno, ahora con COVID se está viendo que también México ocupa los primeros lugares en COVID. Y así correlaciona en Norteamérica con Estados Unidos, o en Europa con Francia, Alemania, o en Asia, en China, donde tienen una tasa de influencia altísima, pues ahora tuvieron también COVID. O sea, hay una correlación en las tasas de influenza con las tasas de COVID. Hay algunas publicaciones al respecto que son interesantes. Entonces, sabemos más o menos cómo se va a comportar nuestra población en base a datos históricos. Y si se trata de un asunto de esto que dicen las autoridades con respecto al COVID, de alimentación y de problemas que ya traemos como obesidad y demás, ¿sí hace que los casos de influenza sean más presentes por eso? Sí. Mira, la obesidad, te voy a dar una noticia que a lo mejor ya sabías, pero si no, pues para quien nos escuche. La obesidad es una enfermedad. Uh-huh. Es una enfermedad inflamatoria crónica. Y es una enfermedad. Entonces, no hay gordito sano, ¿no? O sea, no hay te ves sano porque estás gordito o engorda al niño, eso no existe. Sí, no. La enfermedad se llama obesidad y tiene niveles. Obesidad 1, nivel 2, nivel 3 y la mórbida, todavía la obesidad, que todavía es más. Es como tener diabetes o como tener hipertensión o como tener otra enfermedad crónica. Entonces, obviamente, los países que tenemos más obesidad en México, estamos entre el 60-70% de la población adulta que tenemos sobrepeso u obesidad. El sobrepeso no es una enfermedad, la obesidad sí, pero pues es mucha relación. Y tener alteraciones de las grasas en sangre, que se llaman dislipidemias, también es una enfermedad que te predispone a infartos, por ejemplo. Las enfermedades cardiovasculares como tal, la angina, los que tuvieron infarto, etcétera. Y todas estas enfermedades te predisponen a que si te da una enfermedad viral, te puedas agravar. ¿Qué es lo que estamos viendo con COVID? O sea, la gente mayor de 60 años que tiene enfermedades como diabetes, es obeso, es hipertenso, se enferman más. Hace poquito vi en un noticiero que decían, solo el 25% de los infectados con COVID tuvieron diabetes. Solo 25%, es muchísimo. O sea, es uno de cada 4 de los enfermos tiene diabetes, entonces la correlación es muy alta. Entonces me acuerdo que en ese noticiero despreciaban el 25%. No, 25% es muchísimo. Entonces decir que cada 4 uno es diabético, pues se correlaciona con diabetes. Y de cada 4 uno es obeso, se relaciona con obesidad. O sea, son porcentajes altos de afección. Entonces, sí, los factores de riesgo que llamamos, como obesidad, diabetes, hipertensión, otras enfermedades del corazón, etcétera, predisponen a que una enfermedad se ponga grave o pueda ser. Entonces hay que mantenerse sanos. Y bueno, ya para ir cerrando, los chilangos, la gente que vivimos en la Ciudad de México con todas las características de clima, contaminación, concentración de personas, tráfico, etcétera, ¿somos más propensos a estas dos enfermedades o a padecer más cuando estas dos enfermedades se junten? ¿O qué va a pasar al respecto? Un poquito futureándole y aterrizándole a las características que tenemos los habitantes de la Ciudad de México. Sí, yo creo que primero, yo creo que hay dos riesgos muy importantes para infecciones respiratorias víricas, como estas que estamos hablando, o virales, que son de las que estamos hablando. Uno es hacinamiento. El que es chilango sabe que aquí vivimos un poco hacinados. Apretados. Y el otro es temperaturas muy bajas. En México no tenemos temperaturas tan bajas. Aquí estamos a 10 grados y nos estamos congelando. Uh-huh. Cuando en otras partes del país están a 0 grados o por abajo de 0. Áreas, no sé, de Chihuahua, de Nuevo León, donde ven Durango, donde hay realmente frío, pero frío, como si estuvieras en Boston, pues, pero estás acá en México. Entonces, esas zonas son de más riesgo para contraer infecciones virales y entonces entendemos que ahí puede haber más casos de influenza. Y el otro lugar es aquí en México, donde lo que se favorece es que si uno tiene influenza, se sube al metro, 10 tienen influenza. Entonces, es un factor importante es el hacinamiento o el estar junto con muchas personas.
Y otro factor importante es las temperaturas muy bajas. Son dos factores. Entonces, en México tenemos una, que somos muchos, y en otras partes del país es que hace mucho frío, llega a hacer mucho frío. En la Ciudad de México tenemos muchos cambios de clima, sobre todo en invierno tenemos que amanece muy frío, a mediodía hace calor, en cuanto se empieza a meter el sol hace frío otra vez. ¿Eso también, el cambio de clima hace propenso a esto o eso está relacionado con otro tipo de enfermedades como un resfriado o algo por el estilo? No, sí te predispone a eso, de ahí que muchas veces parece que no tiene mucha importancia, pero lo tiene cuando te dicen abrígate porque va a ser frío, etcétera. Como lo dicen las mamás. Como lo dicen las mamás, ponte el suéter y no te lo quieres poner. Pero es importante esto de protegerse del frío y protegerse de la lluvia. O sea, yo creo que sí es muy importante, como tú dices, te puede tocar un resfriado o te puede tocar una influenza, dependiendo con quién te hayas contactado. Entonces, ahora sí que caras vemos, virus portados no sabemos. Entonces, sí predispone a tener más infecciones virales en general. Las cuestiones de frío, cambios de temperatura, etcétera, sí. En México favorece también, México DF, sí, o Ciudad de México, perdón, México, que ahora es Ciudad de México. Ya es CDMX, sí. En Ciudad de México lo que tenemos es que somos muchos y uno contagia a varios, y en climas fríos es que a muchos les puede dar este crecimiento viral, ¿no? Entonces, esos son los dos factores más importantes. En la Ciudad de México se está viendo, tenemos número 1 en COVID en el país, obvio, porque somos muchísimos, igual que el Estado de México, ¿no? Y en influenza siempre hemos punteado, Ciudad de México, Estado de México, siempre punteamos la cifra. Solo te voy a dar 2 cifras. En la última temporada de influenza, que fue de octubre de 19 a mayo de 20, hubo más de 6,500 casos reportados de influenza. Y hubo 369 defunciones por influenza. Nada que ver con las cifras impresionantes que tenemos de COVID, ¿no? 72, 73 mil muertos y ya ni sé cuántos infectados, ya iban en 600 y tantos, 700,000. La verdad es que ya no he consultado las cifras porque ya son muchísimos, ¿no? Pero sí sé que los muertos son 72,000, un poco más de 72,000, a hoy que estamos a 18 de septiembre. Los oficiales, entonces, además. Y que son las cifras oficiales y que son las que debemos manejar, yo pienso. Entonces, la cuestión aquí es que con todas estas cifras de COVID, pues la verdad 6,500 casos de influenza suena a juego de niños y 369 defunciones suena, no importa, pero sí importa porque es una enfermedad endémica que ya la tenemos de visita desde hace muchos años y bueno, COVID es nuestro primer año con él. Entonces sí hay que tener esas diferencias en cantidades por la viabilidad del virus para poderse contagiar. Y bueno, ahora que viene la temporada en octubre, cuidarnos todos de la influenza, más allá de que sigamos cuidándonos por COVID, ¿no? Sí. Penúltima pregunta, ¿por qué es más mortal el COVID que la influenza? Bueno, porque son dos virus diferentes y el escenario de vacuna y tratamiento es diferente también. O sea, muchos ya venimos vacunados desde hace 5 años que yo me estoy poniendo la vacuna cada año. Entonces, tengo esa protección contra influenza. Contra COVID no tenemos nada. La otra es si yo me siento mal y siento que pueda ser influenza, porque vi a alguien que tenía, me tomo el oseltamivir. Listo, yo salgo sin neumonía, sin bronquitis, sin nada, salgo con un resfriado teniendo influenza. Entonces, el armamento que tienes desde hace varios años contra influenza no se compara con nada con COVID. Cuando a COVID ya le tengamos un tratamiento, que por ahí van surgiendo moléculas interesantes, y ya le tengamos una vacuna, que por ahí vienen varias, para algunas van a tener éxito, otras no, entonces ya la historia de COVID se va a parecer, en el transcurso de los años, se va a parecer a la influenza. Pero ahorita, obviamente, la mortalidad por COVID es mucha mayor porque no tenemos defensas contra él, y porque aunque es de la misma clasificación coronavirus que influenza, tiene la misma clasificación como coronavirus, tiene una agresividad mayor y tiene un comportamiento diferente en cuanto a la duración para poderse infectar que la que tiene influenza. Es un virus más resistente, es un virus más terco, más necio y que nuestro organismo no ha podido repeler como en su momento pudo repeler influenza en muchos organismos que desarrollamos en los cuerpos. ¿No? Entonces, y bueno, sí. Y bueno, ¿y es verdad entonces que los jóvenes
son más, aguantan más estas enfermedades, porque de repente, pues, están un poco más relajados con las medidas de prevención y demás. ¿Es cierto que los jóvenes aguantan más estas enfermedades o que les da menos o qué pasa? ¿Es cierto o no? ¿A todos les da por igual? Es como tú lo quieras ver. Lo que estamos viendo es que a nivel mundial afecta más a mayores de 60 años, personas mayores de 60 años que tienen una morbilidad anterior, ya dijimos diabetes, obesidad, etcétera. Decimos que a ellos afecta más, pero también hay jóvenes que se mueren, se ponen graves, están intubados mucho tiempo, etcétera. Entonces, es como, yo le digo a los jóvenes, no se pueden relajar porque no sabes cuál te va a tocar. O sea, sabemos que es un mismo COVID. No estoy ahorita ampliando a que son muchos COVID. No sabemos qué cuadro clínico te va a tocar. ¿Te va a tocar la gripa, catarro, no tuve nada? ¿O te va a tocar tener neumonía, estar intubado en un hospital aunque tengas 25 años y seas atleta? Tenemos futbolistas infectados por COVID que se tuvieron que quedar 14 días en su casa y que tuvieron fiebre y se sintieron mal, etcétera, etcétera. Y son atletas. Un joven que no es atleta, que tiene entre 25 y 30 años, que se confíe de esto, le puede dar la peor versión de COVID, me refiero en cuanto al cuadro clínico. Entonces, no hay relajación para los jóvenes. O sea, no debieran, parece ser que por ahí andan festejando todavía muchos, pero sí, no debieran, porque cuando te da COVID no sabes cuál te va a tocar. Te puede tocar el asintomático y dices, bueno, no tuve ni un síntoma y ya tuve el virus. Pero si ya te dio y tienes asintomático y te vas a fiestas y te da otra vez y te da el grave, nadie puede prever eso. Lo que sí sabemos es que los más afectados son los mayores, ya lo sabemos, pero no sabemos cuál te va a tocar si eres joven. Entonces es como meterte a la ruleta rusa y jugártela en ese sentido. Entonces mi recomendación es no, cuídense como todo el mundo se está cuidando y en la medida de todas sus posibilidades. Perfecto. Y bueno, ¿qué le dice entonces ya en resumen a los chilangos para afrontar esta nueva etapa que estamos a punto de vivir en unas semanas? ¿Qué les digo? Que les sugiero que nos sigamos cuidando todos hasta que la vacuna o las vacunas sean una realidad. Que nos sigamos, porque todavía no lo son. O sea, están en buen camino, pero no son una realidad. Entiendo el optimismo, yo también estoy optimista, pero no por eso dejo de ponerme el cubrebocas, dejo de cada vez que puedo quedarme en casa me quedo, no salgo a casi nada, salgo por alimentos nada más. Y que nos sigamos cuidando con las medidas que están puestas por el gobierno y por muchas organizaciones no gubernamentales, que es la sana distancia, el lavado de manos, el uso de cubrebocas, el estornudo de etiqueta, si tienes una infección respiratoria, cualquiera que tú creas que sea, te confines tú mismo, de tu familia, de otras personas, etcétera, y que te sigas cuidando, porque yo creo que la pandemia va a terminar, pero todavía no termina. Entonces, sigamos cuidándonos. Vemos rebrotes en Europa, donde ya habían abatido la enfermedad, realmente la habían abatido, y volvió a crecer. ¿Por qué? Pues porque se perdió mucho de las medidas de seguridad y de confinamiento. Entonces, yo sé que es difícil, yo lo estoy viviendo, es muy difícil estar confinado tanto tiempo, pero debemos hacer nuestro máximo esfuerzo para eso y de solamente que sea indispensable salgas y tengas contacto con otras personas. Me refiero a esos trabajadores que tienen que salir a trabajar o que trabajan en lugares o en empresas o en lugares que se consideran prioritarias y no pueden parar, no como los hospitales mismos. Pues bueno, ellos tienen que exponerse, pero si tú no tienes que exponerte, no te expongas. Síguete cuidando igual, sigue confinado igual y podremos salir de esto el año que entra de una mejor manera. Yo creo que el consejo tiene que seguir siendo el mismo y ahora que viene la época de influenza, duplicar esos cuidados. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias, muy interesante, nos colgamos un poquito, pero creo que era muy importante hablar sobre todos estos temas y aclararlos. De repente hay mucha gente que dice, es que se habla mucho, hay mucha información y demás, pero creo que todavía hay gente que hay que hacerle, que hay que reforzarle este tipo de mensajes y pues más de un experto como usted y que lo vive y lo estudia y que además es muy claro. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Carlos, por la oportunidad. Un saludo a todos los que nos escuchen y a tus órdenes cuando quieras podemos volver a hablar del tema de estos que ahorita son muy actuales, muy vigentes, siempre a tus órdenes.
Padrísimo. Pues él fue el doctor Miguel Ángel Arriola y él es director médico de Lamont, del Laboratorios Lamont. Lamont, perdón. Muchísimas gracias. Siempre tengo broncas para las pronunciaciones. Pero... sí. Bueno, muchísimas gracias y bueno, evidentemente que no sea la última vez que platiquemos, doctor. Espero que no, Carlos, con mucho gusto. Gracias. Buena tarde, hasta luego.